Bueno, visto la asociación intestada, ahora nos corresponde hablar un poco sobre la asociación testamentaria. En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos tres testamentos reconocidos: el testamento abierto, que es el que típicamente se hace en sede notarial; testamento cerrado, que es un testamento que también se hace en sede notarial, pero no se conoce el contenido, no hay constancia oficial de las cláusulas. Es un testamento que realmente está en desuso, se otorga muy poco. Yo he otorgado uno. Pero uno en cuántos años, ¿eh? No, tampoco. Tampoco. Pero es un testamento que por la serie de formalidades que conlleva se hace poco. Y se puede hacer se hace en Puerto Rico, pero sin embargo su trámite post-mortem no se puede hacer en sede notarial. Y el otro testamento que tenemos es el testamento hológrafo, que es el que realiza el testador con su puño y letra, con constancia de la fecha y firma, ¿no? Con estos testamentos, si es un testamento abierto, una escritura pública, pues no hay mucho más que hacer. Ahí pasaríamos directamente a la partición. Sin embargo, hay dos actos que se podrían realizar tanto en sede judicial como en sede notarial, autorizados por la Ley de Asuntos No Contenciosos ante Notario. Estamos hablando de la aceptación del cargo de albacea y la alteración y protocolización del testamento hológrafo, para los cuales pues Denis, que ha hecho ambos actos, abundará. De todas formas, vamos a requerir tener ante nosotros la certificación del registro del testamento, de que ese testamento es uno que está en vigor, y en base a esa certificación yo continúo utilizando esa escritura pública de testamento como la rectora de... Pero porque en ese caso también puede ser que haya un testamento posterior. Claro, o sea, claro, se necesita saber por constancia cuál es el último testamento. En teoría el testador podría hacer testamento todos los días, pues el último testamento válido, vigente, es el que va asumiendo que revoca totalmente el anterior, que todo eso no vamos a entrar a discutirlo, pero bueno. Pero esa es la certeza que nos da la certificación del testamento. Eso es así. Así que, sabiendo cuál es el testamento último vigente, se hace la solicitud de una copia certificada por el notario del contenido de esa escritura. Lo hace el notario directamente en representación de la parte con interés, o lo trae la parte con interés, la copia certificada de ese instrumento, y sobre eso es que trabajamos, asumiendo, bueno, y si ya están las cláusulas, pues las discutimos y se discuten sus efectos, asumiendo que tiene el nombramiento de un albacea. Ese trámite yo no he vuelto a hacer ninguno otro que no sea en mi sede, porque lo único que tiene que certificar el notario es esa certificación de vigencia y una copia certificada de la escritura de testamento donde existe el nombramiento, y entonces se levanta un acta de notoriedad con todos los trámites que ya comentamos de asuntos no contenciosos, que tienen los mismos efectos de una resolución judicial, y que permite al albacea comenzar a actuar inmediatamente. Sino que utiliza entonces esta acta como fuente de su autoridad como albacea. Sí. Quizá podemos hablar en el futuro de algunas otras mejoras, porque no dice dónde se presta la fianza de cumplimiento de la gestión de la albacea, no dice a quién se le hace los informes de la gestión de la albacea, pero es que la ley misma dice que sea a los herederos. Cuando el trámite es judicial se hace al tribunal. Pero, o sea que son las otras disposiciones de la práctica del albaceago que vamos a decir que quedarían pendientes a especificar en el trámite ante notario. Pero es un trámite, como le digo, es muy rápido, muy fácil, y en 5 días tenemos un albacea autorizado a actuar, a tomar medidas en protección de la sucesión. Bueno, y con respecto al testamento hológrafo, pues igualmente, en el caso del testamento hológrafo, la Ley de Asuntos No Contenciosos requiere que se notifique al Ministerio Fiscal. Entonces, hemos hecho visitas al Ministerio Fiscal, interesante porque no están acostumbrados a todo esto, es un asunto nuevo. Hasta me preguntan que por qué tienen ellos que revisar esto, pues mire, porque puede darse algún tipo de
de mala práctica, perjuicio de alguna persona, en resumen, idénticamente a lo que sería en el tribunal. Se tienen que hacer unas publicaciones de avisos, se tiene que citar a un día y una hora, se tiene que recibir testimonio de 3 personas que identifiquen la letra y la firma, etc. Todo eso se levanta en el acta de notoriedad, se notifica al registro de asuntos no contenciosos y ahí termina el trabajo. Claro, porque la parte, hay que entender que la alteración del hológrafo lo que va a buscar es documentar la autenticidad de ese documento, por lo tanto hay que corroborar la letra del testador y la firma, ¿no? Entonces, por eso los 3 testigos, para que puedan atestiguar que esa es la firma y letra del testador, y en caso de no tener los testigos, pues podría recurrirse entonces a peritos. Es correcto. Todo eso puede hacerse en sede notarial, asumiendo otra vez que no hay ninguna controversia. Claro. Otra vez, este asunto de sede notarial continúa en sede notarial mientras no exista controversia. Ante controversia, el notario tiene que cesar ante la riesgo de controversia. El notario cesa, las partes resuelven la controversia y en todo caso regresarían o concluyen el asunto judicialmente. Así que eso es lo que dispone, que son esos otros 2 asuntos. Con respecto a los testamentos. Bien, una vez ya visto sucesión intestada, sucesión testamentaria, tenemos los herederos, ahora lo que nos queda es dividir y repartir, ¿no? Hacer la partición de la herencia. Esa escritura de partición la hacemos, y todo ese trámite lo hacemos entonces también en sede notarial. En sede notarial completamente. Van a ver un modelo que le hemos acompañado entre los materiales, pero básicamente nosotros conceptualmente tenemos 4 pasos y esos 4 pasos los vamos a estar viendo en la escritura. El inventario, digan ustedes qué es lo que está en esa herencia. El avalúo, cada uno de esos asuntos que está en el inventario, qué valoración las partes le van a estar adjudicando. Uno que llamamos nosotros la adjudicación, he visto otros comentaristas que le dan otro nombre, pero la adjudicación yo quiero decir es cuánto económicamente es lo que le corresponde a cada uno de los herederos. Después que tengo la lista de los bienes, después que tengo su valoración y después sé que son 3 herederos, pues divido en 3 partes iguales y ahí yo sé cuánto es lo que le estoy adjudicando a cada uno de los herederos. Yo digo que esas 3 partes son mecánicas, matemáticas, existe o no existe, vale o no vale, o cuándo vamos a acordar que vale. Y luego, si son 3, pues entre 3, o si hay disposiciones testamentarias que lo varíen, pues la aplicación de disposición testamentaria. Y finalmente, la partición es cómo le pago esa cuantía en valor. Y eso lo van a estar ustedes observando en la escritura hasta que finalmente se da por pagado, se dan mutuos relevos y concluye la escritura de partición. Todo eso en sede notarial. Toda esa tramitación se van recibiendo las informaciones, los documentos, las valoraciones. Pudiera que una oficina, en un caso normal, pudiera tomar 4, 5, 8, 10 reuniones. Al final todos los herederos comparecen, firman y concluyen el asunto. No hay controversia. Todos los herederos mayores de edad capaces, espérate, que ese es un detalle, que en tanto en cuanto todos los herederos serán mayores de edad y capacitados, se reúnen en la misma mesa, bajo el asesoramiento del notario y ahí concluyen. Claro, en el caso de que haya herederos que sean menores de edad o incapaces, tendríamos entonces, por un asunto de política pública aquí en Puerto Rico, que recurrir a los tribunales para una autorización judicial. ¿No? Hay una serie de procuradores que velan por estos menores o estos incapaces, un trámite distinto. Pero también en ausencia de menores o incapaces, en esta escritura de partición, los herederos unánimemente podrían ponerse de acuerdo para dividir de forma distinta a lo que establece la ley, cosa que podría ser muy complicado hacer ese tipo de particiones en sedes judiciales, porque el notario pues va a tener un poco más de acceso, va a tener una mejor división que recoja esa verdadera voluntad de los herederos. Es correcto, pueden ir por encima de la disposición testamentaria, inclusive hubo unos casos registrales en que el registrador se negó porque no le cuadraba al registrador. El Supremo dice, mire, todos son mayores de edad capaces, usted lo va a aceptar. Tiene que aceptar la partición hecha voluntariamente, vertida en escritura pública, que los herederos mayores de edad capaces quieran hacer. Bueno, visto ya todos estos actos notariales que se pueden, temas sucesorios que se pueden hacer en sede notarial, hay una constante, ¿no? De si hay conflictos, pues no puede intervenir el notario.
yo pienso que también a veces el notario está para resolver conflictos. Entonces, pensemos, y ahora que es uno de los temas que está en punta, que va a ser precisamente el tema del foro de las jornadas en Cancún, la intervención del notario en temas de mediación, arbitraje, resolución de conflictos. Entonces, si en el testamento se incluye alguna cláusula que prohíba la intervención judicial en todos estos trámites. La cláusula interroren, pero vamos, la cláusula interroren va dirigida a que no se impugne un testamento. Pero si yo en mi testamento establezco una cláusula donde yo digo que todos los trámites tienen que hacerse en sede notarial, ¿qué validez tendría esa cláusula? Si yo penalizo a alguno de los herederos que acuda al tribunal, o sea, si yo puedo hacerlo, puedo imponer un proceso de mediación, puedo imponer un proceso de arbitraje para que estos herederos resuelvan sus conflictos entre ellos, ¿cómo yo no voy a poder limitar la intervención del tribunal? Por supuesto, la sede judicial estaría disponible para determinadas cosas, como son el tema de los menores, incapaces, pero que no sea, o sea, que los herederos por mero capricho no estén yendo a la sede judicial, porque yo como testador, que le estoy dejando esos bienes, estoy nombrando unos herederos, deseo que todos estos temas se resuelvan en sede notarial. ¿Y quién mejor que el notario? Primero, el notario es un mediador natural. En todos los actos que hacemos, actuamos de mediadores. Estamos recibiendo la voluntad de las partes, la estamos dándole forma jurídica. Por eso y dirección. Una de las características principales de la función notarial es la imparcialidad. Nosotros no tenemos clientes, tenemos requirentes. O sea, el hecho de que no asumamos una posición entre un heredero u otro nos facilita a nosotros como verdaderos imparciales dentro de ese proceso, que podemos hacerle un muy gran servicio en aras de hacer estas divisiones, estas adjudicaciones. Yo sostengo que esa cláusula debería ser válida. Ciertamente habría que ver con la política pública en cada uno de nuestros países para ver si en efecto se reconocería alguna eficacia a esa cláusula. Me parece muy interesante y me parece natural consecuencia de todo lo que ya hemos hablado. Es una forma de concluir, final y acabar todos los asuntos que se nos sucesivos. Por otra parte, todos estos temas nos llevan a un tema macro. O sea, mientras más participación haya del notario en todos los trámites sucesores, podríamos buscar una mayor armonización, una mayor uniformidad en todo lo que son las sucesiones transfronterizas, sucesiones internacionales. Fíjense que en la Unión Europea se ha logrado muchísimos avances, pero es porque hay un ente supranacional que está apostando a esta uniformidad. Nosotros en América, para temas de derecho de sucesiones, aún no tenemos ninguna entidad supranacional, en cuyo caso puede venir el notariado o la unión a ver de qué manera logramos esa unión, esa uniformidad. Y de ahí es uno de los temas que vamos a estar desarrollando en las jornadas en Cancún. Precisamente, a mayor participación del notariado, más fácil va a ser esta armonización. No puedo concluir sin proyectar esta preocupación al futuro. Un futuro que yo veo natural, un futuro que nos han adelantado los colegas europeos. Es que hay una tendencia global a regionalizarnos. Cada vez más una persona nace en un sitio pero no se queda en ese sitio, y va y se casa con una persona de otro país, y va y trabaja en otro país, y en cada uno de esos lugares va dejando propiedades, hijos y problemas. Tiene contacto con más de una propiedad. Esos contactos van a empezar a generar conflictos de ley. ¿Y qué ley es la que yo voy a estar aplicando? Cuando hablas del macro europeo, fíjate, lo primero que hablamos es de que hay que conocer la ley de esa otra jurisdicción. Y en Europa hay un site, un lugar de internet que se llama Successions in Europe. Lo van a poder ver en la página web que estamos publicando de este asunto, donde están las legislaciones más actualizadas de todos los países de Europa. Nosotros estamos aspirando y tenemos unos pininos hechos. Hay una página que se llama Sucesiones
en Iberoamérica, que es un borrador que estamos empezando a hacer eso. Esa información actualizada ya tuvo sus inicios. Hubo una obra de regímenes sucesorios en Iberoamérica y en España. Interesantemente, fue de la jornada iberoamericana o séptima que se llevó a cabo en Salamanca. Esta es una iniciativa del Notario Español que está fabulosa. Estamos aspirando a que como resultado de esta jornada nuestra se actualice esa publicación para que tengamos eso disponible todos los notarios. Flaco servicio le daríamos al cliente si no tenemos información de esos bienes, de esa herencia que está fuera de nuestra jurisdicción y no podemos decirle cuál es el derecho aplicable. Ese es número uno. Número dos es que en Europa ya están habiendo intercambios de los testamentos que una persona puede haber otorgado dentro de más de una jurisdicción. O sea que yo, notario en Puerto Rico, podría, si esto se extendiera a nuestra región, averiguar si mi testador había otorgado otro testamento en Paraguay o en Argentina o en México, porque empieza a haber conexiones a los registros sucesorios de distintos países. Luego en Europa han establecido el certificado sucesorio europeo, es lo que damos por llamar aquí coloquialmente el pasaporte del muerto. Hay una certificación que emite un notario que hace un análisis y dice cuál es la ley que le aplica a una sucesión en particular. Y una persona que descanse en lo que surge de esa certificación, certificado sucesorio europeo, está perfectamente protegida, libre de reclamos de que la ley que aplicó no es la ley correcta. Hombre, si será más natural función notarial de prevención de litigio que la persona que toque una sucesión que tiene propiedades en varias jurisdicciones sepa exactamente la ley que le va a aplicar. Así que tú lo dices muy bien, no hay oportunidad de que esto, o bueno, no es que no haya oportunidad, es mucho más difícil cuando no tenemos un gobierno supranacional, que tendría que ser o ya por acuerdos regionales de estas entidades que existen al presente, pero que se incluyera el tema sucesorio para que fuera, o notarialmente, que no veo por qué no puedan existir enlaces por vía de los distintos colegios para que podamos ir adelantando esto. ¿Para qué? Para darle mejor solidez, mejor garantía de legalidad, mejor servicio a la sociedad. Bueno, Denis, esto ha sido un gusto. Profesor. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Estoy seguro que allá en Paraguay lo hubiésemos disfrutado mucho Vamos más. a confiar. Esa compartir, esa dinámica posterior falta, ¿no? Ese calor paraguayo, ese compartir siempre hay mucha más aportación, ¿no? De ese comentar que fue de las discusiones. Para eso son los congresos. Para eso que nos Pero reunimos. bueno, en esta ocasión la tecnología, esto fue lo que nos permitió. Por el momento, las preguntas nos las hacen llegar a el correo electrónico notario@denismartinez.net o a través de las personas que están coordinando ahí en la mesa. Y encontrarnos pronto. ¿Dónde nos vemos? En Cancún, ¿cómo que no? En la jornada notarial. Allí estaremos, esperamos saludarlos todos. Uno de los temas es exactamente lo que estábamos conversando hoy. Y el del foro, el de la mediación en sede notarial, 10 al 12 de noviembre, Cancún, México. Nos vemos allá. Bueno, fuerte abrazo y agüillé.